¿por qué fue un error que Claudia Sheinbaum fuera a Barcelona? ¿Qué se logró? Te pregunto. ¿Qué logró Sheinbaum con eso? Algo material, nada. O sea, en discurso, bueno, pues el discurso pues es del discurso. ¿Y en discurso qué se logró? Hablar de Cuba. ¿Para eso necesitabas ir a Barcelona? ¿A limar asperezas con el gobierno español? ¿Para qué? O sea, ¿qué beneficio va a traer México con eso? Yo no le veo ningún beneficio. O sea, más bien lo que evidencia pues es que están tratando de construir ahí un pequeño bloque pues muy incipiente y muy frágil. Entonces, a final de cuentas, pues es una declaratoria de debilidad. Y lo vemos porque mientras Sheinbaum estaba en Barcelona, pues acá se estaban gestando otras cosas, incluyendo operaciones en terreno de la CIA en territorio mexicano. Tú hablas de un proceso de balcanización en México que se está llevando a cabo. Tenemos también Colombia. Esta prácticamente ayuda que está teniendo Estados Unidos a través de Ecuador, y hasta hace no mucho, New York Times en su portada, insinuando, ¿no? Pero así empezaron con Maduro, insinuando que Gustavo Petro está vinculado a cárteles, ¿no? Entonces como que pareciera que empiezan también a limpiar el terreno, pero... Sí, en Brasil y Colombia todavía lo puedes entender más porque hay elecciones presidenciales este año. De hecho, hace no mucho dijeron que iba a haber observadores estadounidenses dentro de las elecciones en Colombia. Sí, lo más probable es que, sobre todo en el caso de Colombia, pues van a querer dinamitar el proceso en Colombia, ¿no? Sí. El candidato que, digamos, sería el relevo de Gustavo Petro, Iván Cepeda, ha tenido reuniones con Sheinbaum y están ahí tratando de organizar un pequeño bloque. Pero yo me pregunto, ¿por qué este bloque no se sale de la OEA? De la Organización de Estados Americanos. Serían ese tipo de acciones concretas, porque todo acaba en discursitos, posicionamientos ahí en muy medrosos. Chida y no pasan de ahí, ¿no? Y vemos cómo, pues en los hechos, pues hay una política exterior bastante errática. Ahorita México acaba de anunciar que quitan a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos, un tipo que tuvo una gestión absolutamente gris en un momento muy difícil para la diplomacia mexicana. Empleado de Salinas Pliego, que prácticamente no hizo nada notable durante su gestión de 5 años. Vemos el escándalo de Marcelo Ebrard en Londres, que algunos cuadros oficialistas de la 4T quieren minimizar, por ejemplo. No es tan grave que haya usado la embajada de Londres como hotel de su hijo para que estudiara la maestría. Un tema que pues no, a lo mejor no es tan relevante en términos de interés nacional, pero pues que es una afrenta. Pero te habla como en dónde están, ¿no? O sea, ¿dónde estás, maestro? ¿Dónde están los intereses? ¿Dónde están? O sea, estás... Ahí están negociando el TEMEC con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué garantías hay de que Estados Unidos va a respetar algo de lo que se firme en el TEMEC? Si no se está respetando ni siquiera un supuesto acuerdo de seguridad. O sea, es como decir, oye, o sea, sí, Chihuahua y el gobierno chihuahuense violó un acuerdo que tenemos hasta la constitucional. Pero Estados Unidos también, y eso es lo que yo no he visto, al menos que lo planteen en ningún medio, Estados Unidos está también traicionando y haciendo actos ilegales, porque aunque tú quieras intervenir, no puedes hacerlo. Está invadiendo México. Sí, ya lo está haciendo de facto a través de estos acuerdos con los gobiernos estatales, ¿no? Sí. Y hay otros antecedentes, porque no nada más son los gobiernos de oposición. Ahí está el antecedente de el gobernador de Michoacán, que es del bando morenista, también haciendo acuerdos de seguridad con el embajador de Estados Unidos meses antes de los mercenarios colombianos, de los dronazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, México está infestado de agentes de inteligencia, pero tú ves en los medios y los que salen son los agentes rusos que traen desinformación a México. Sí. ¿Y qué medios de comunicación están hablando de los agentes de la CIA que operan todos los días en territorio mexicano? Prácticamente ninguno. Y digamos, por eso y uno se toma esos atrevimientos de llamar a expulsar al embajador Ronald Johnson de México. Eso es lo que debería de privar en un ambiente de normalidad democrática. Yo sé que es muy difícil que eso vaya a proceder, yo sé que hay muchas presiones, yo sé que es poco probable que eso ocurra y que lo más probable es que va a pasar, que el gobierno mexicano va a esconder la cabeza en un agujero
como han hecho recurrentemente ante este tipo de crisis para tratar de pasar la tormenta y que ya después se olvide un poco y ya después continuar. A lo mejor sí emprenden algún tipo de acciones contra Maru Campos en Chihuahua, van a tratar de... Sí, tiene que haber un manotazo. O sea, o tendría que haber un manotazo. Tendría que haber un manotazo, porque tampoco estoy muy seguro que vayan a proceder hasta sus últimas consecuencias contra Maru Campos. O sea, porque en última instancia le puedes imputar una serie de cargos, puedes desaparecer los poderes desde el Congreso Federal, que el Congreso de Chihuahua asuma el costo político de mantenerla, y puedes hacer un proceso como el que lo intentaron de alguna manera contra Cabeza de Vaca, por ejemplo. Los mismos panistas solicitaron la disolución de poderes en Veracruz hace unos años. Entonces tienes elementos ahí y resortes. ¿Se van a atrever? Pues no creo que se vayan a atrever a llegar hasta allá, pero debería de haber por lo menos ahí un manotazo en la mesa, para que se vea que hay algún tipo de resistencia, ¿no? Porque de lo contrario, si tú no mandas ahorita un mensaje, aunque sea interno, dentro de México, y das un manotazo sobre la mesa, pues vas a seguir permitiendo que las agencias estadounidenses sigan acordando en lo oscurito con los gobiernos estatales. Es un precedente que tienes que atajar ya. Pero lo que vemos, pues, es que están metidos en sus grillas internas, hay con movimientos de Morena, que si sale Luisa María Alcalde para irse a la Consejería Jurídica, que si Citlali Hernández deja su cargo en el tema de las mujeres para irse a operar candidaturas. Ves que se le están revelando sus aliados del Partido Verde ahí en San Luis Potosí, con Gallardo, por ejemplo, que va a imponer a su esposa, y que eso es consecuencia de que López Obrador le entregó San Luis Potosí al Partido Verde en las elecciones como parte de estos acuerdos políticos. Entonces, pues ve cómo le empiezan a crecer los enanos del circo por varios frentes, ¿no? Y lamentablemente, pues yo no veo que haya visión en sectores y en cuadros de la 4T para atajar esta situación. Tú ves a un personaje como Omar García Harfuch, que ha tenido una labor muy destacada en la política de seguridad, que sí ha sido un factor para bajar el número de homicidios, y cómo ahora lo están promoviendo y le están haciendo campaña de manera muy descarada desde los mismos medios estadounidenses. Acabo de ver un artículo del Wall Street Journal donde celebran el romance que tienen los mexicanos con su máximo policía, que hasta salen en las colchas y en las sábanas con su imagen y cosas de esta índole, ¿no? Entonces vemos cómo están empezando a hacer campaña, y la situación es que pues cualquiera de los cuadros que hoy pintan para el relevo presidencial en 2030 pues son completamente funcionales al imperialismo estadounidense. Caso de Omar García Harfuch, que yo creo que va a ser el más probable hasta el día de hoy que sea el relevo de Claudia Sheinbaum, porque incluso Claudia Sheinbaum lo intentó dejar como su relevo en el gobierno de la Ciudad de México, nada más ahí que se le atoraron algunas cosas, pero es el proyecto que tienen para el relevo, porque es ese o Marcelo Ebrard entre los que figuran, ¿no? Ebrard con sus escándalos de corrupción, con sus cercanías con muchos de estos grupos. Ya muchos no se acuerdan, pues, que hizo campaña para Hillary Clinton en 2016. Hillary Clinton, que acaba de comparecer hace unas semanas, precisamente por sus vínculos con el caso Epstein y demás, ¿no? Entonces, ¿y dónde están los cuadros de izquierda de la 4T? O sea, cada vez se va diluyendo más el proyecto. Ahora ya hay toda una campaña echada a andar para decir que hay que explotar el fracking con nuevas tecnologías que no son muy contaminantes, cuando esas tecnologías son experimentales. O sea, las tecnologías para inyección de CO2 o para las espumas son todavía muy incipientes, siguen siendo contaminantes muchas de ellas, y que no han probado dar resultados en campos comerciales, ¿no? Entonces, el caso de las espumas a lo mejor un poquito, yo creo que va a ser la que van a acabar asumiendo, pero están contradiciendo mucho de lo que prometieron cuando llegaron. Eso los va desvinculando de la gente. O sea, esto era para que hicieran una consulta ciudadana. ¿Por qué no se hace una consulta ciudadana sobre el tema del fracking? Pues porque el gobierno mexicano ve en sus cálculos que las reservas de petróleo pues siguen a la baja. Hay reservas de gas 10 veces mayores que las que tenemos en petróleo a la fecha, y lo van a explotar, aun que tengan que devastar territorios y poblaciones enteras. Y aunque esas poblaciones pues se van a levantar, como está pasando en la Huasteca Potosina, por ejemplo, que yo vivía allá y conozco la zona y conozco cómo se están empezando a organizar las comunidades para resistir al fracking, que ya es algo que han hecho históricamente, tampoco es que sea nuevo, ¿no? El problema aquí es que el Estado mexicano, ¿qué garantías va a dar de que se van a respetar los derechos de esas poblaciones cuando sigues con un caso como el de Grupo México y la minera que devastó el río Sonora,
sigue completamente impune, más de 10 años después, ya 12 años después del el ecocidio más importante en la historia de México, y que todavía vemos a la Secretaría de Hacienda negociar con Grupo México para que ahora sí remedien el río que ya prometieron quién sabe cuántas veces que van a remediar, no lo hacen, y Grupo México está poniendo sobre la mesa que le den más concesiones mineras. O sea, ¿qué garantías va a entregar el gobierno mexicano y el Estado mexicano para proteger a las comunidades afectadas por este fracking no tan contaminante que ahora están promoviendo el Estado mexicano? Es decir, están cada vez revolcándose más en sus propias contradicciones, y eso tarde o temprano les va a pasar factura en el terreno político electoral, que al parecer es lo único que les interesa, porque todo lo demás pues lo ven pues de manera bastante sesgada, de manera bastante mediocre, y lo ves, por ejemplo, digo, yo no conozco mucho el nuevo perfil que nominó o que nominaron para la Embajada de México en Estados Unidos, pero cuando tú ves así el currículum, ves que es un economista del CIDE, y te preguntas, sí, ¿ese es realmente el papel o el perfil que necesita México hoy ante una coyuntura política tan fuerte? ¿Un economista del CIDE con formación tecnocrática neoliberal? ¿Eso es lo que necesita México para dialogar con Estados Unidos cuando hay temas de seguridad? A mí me hubiera gustado ver un perfil más político, más que dominara las cloacas del sistema, que tuviera un conocimiento mayor de cómo funcionan los aparatos de inteligencia, que tuviera mayor vinculación con los migrantes en Estados Unidos, que han sido completamente abandonados a su suerte en muchos casos, y lo vemos con las redadas del ICE, donde las embajadas y los consulados de México han sido grises e incluso hasta omisos en muchas de sus labores de defensa contra los abusos de Donald Trump y compañía. Y ahí vas viendo cómo se va diluyendo poco a poco el proyecto de la 4T, que tampoco nunca fue muy consistente ni muy sólido, pero que cada vez se va diluyendo más en sus propias contradicciones. Ahí con sus propios aliados, el partido, el PT y el Partido Verde, que no aprobaron la reforma electoral que proponía Sheinbaum. Va a haber consecuencias. Pues es muy poco probable, porque pues nunca hay consecuencias, ¿no? Ni incluso cuando la situación lo amerita, como ahora con la intervención de agentes de la CIA encubiertos operando con el gobierno de Chihuahua. Eso podría entrar en traición a la patria y en varios otros delitos, si fuera el caso. Pero lo más probable es que pues lo van a ir diluyendo para tratar de gestionar, tratar de ganar tiempo en el corto plazo, aunque a la larga te va a salir más caro, porque todas esas indefiniciones van pasando factura. Hoy hay un desencanto importante de un sector del López Obradorismo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque todavía los números de popularidad de Sheinbaum, pues, que están por arriba del 70% de aprobación, son muy altos. Pero digamos, ese bono que dejó López Obrador se acaba. Se les va a acabar un día. Se va diluyendo. ¿Cuál va a ser el legado de Claudia Sheinbaum? ¿Quién va a ser su sucesor? ¿Un policía? ¿Un perfil policíaco? Ese va a ser el tercer piso de la transformación. Pues empieza cada vez a diluirse y a parecerse más a lo que juraron destruir. Y lo vemos con el tema del fracking, lo vemos con el tema de los transgénicos, que también se habían manifestado en contra, y cada vez desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología dan más facilidades para explorar el maíz transgénico. Entonces, una serie de contradicciones que pueden tener algunos argumentos o no, pero que en los hechos ves un discurso muy soberanista a la hora de impulsar el fracking, y no estamos viendo medidas acorde a lo que hemos visto con la intervención de la CIA en Chihuahua, ¿no? Entonces, pues ahí se van a ir diluyendo, mientras Estados Unidos va a tratar de afianzar su dominación a través de los medios de comunicación, que siguen sin tener una política mediática, ahí con encuentros de comunicadores, esperando que youtubers, muchos de ellos muy precarizados, les hagan la chamba, que debería estar haciendo el Estado mexicano, que no tiene agencia de noticias, que no tiene canales de televisión a nivel internacional, que no tiene periódicos, porque fuera de La Jornada, pues que más o menos se ha vuelto leíble otra vez en los últimos tiempos, pues ¿qué otro periódico hay que pueda revisar la población dentro y fuera de México? Para ninguno, ¿no? Pues hay por ahí destellos, uno que otro ahí de vez en cuando, pero ninguna visión geopolítica de la realidad. Entonces, pues es una situación bastante grave, y se va a ir agudizando conforme sigan alimentando estas tensiones desde el oscuro, ¿no? Desde las fuerzas que operan tras bambalinas van a seguir tratando de alimentar estas inconformidades
que iban a tratar de promocionar a personajes como Ricardo Salinas Pliego, que se desfondó un poco después de que lo acotaron pagando impuestos, cuando yo creo que le debieron haber quitado la televisora, y lo comentamos aquí, en lugar de quitarle la televisora, que es un nido de narrativas fascistas, de promoción. Y siguen haciéndolo. O sea, lo siguen haciendo y le das todas las facilidades de pago para que resista el personaje. O sea, igual que lo que tenemos con Maru Campos. Yo creo que va a pasar más o menos algo similar, que debieron haberle quitado la televisora a Ricardo Salinas Pliego y en lugar de eso le dieron facilidades de pago. Yo creo que más o menos algo parecido va a pasar con Maru Campos y Chihuahua. Narrativa. Digo, últimamente a lo mejor de una forma menos descarada, pero desde los televisos no cantan también tan mal, empezando por pasar spots anti-inmigrantes estadounidenses en hora prime. O con sus comentaristas deportivos, ¿no? Hay como el cretino los Faitelson y David Faitelson, sí, que son muy vociferantes y muy críticos y esto cuando se trata de arremeter contra México, pero no a la hora de arremeter contra Estados Unidos. Y a pesar de que ahorita acaba de salir una desplegado de varias organizaciones de derechos humanos llamando a los problemas que va a haber en Estados Unidos ante la política migratoria de Trump, porque en eso no se pronuncian los comentaristas de televisión. Y los comentaristas de Televisa, tanto en el ámbito político y demás, que además Televisa pues seguía hasta hace poco recibiendo dinero de la 4T. No en las proporciones que lo hacían con Peña Nieto, pero seguían recibiendo dinero de publicidad oficial. Entonces, pues es un despropósito. O sea, ¿dónde está la estrategia para defender al país? O sea, la soberanía y todas estas cosas, pues no se defienden con desplegaditos, con comunicaditos ahí medrosos, mediocres, sino que se defiende con estrategia. Y es algo que no estamos viendo en el gobierno mexicano. No vemos que haya cuadros que estén siendo capacitados para ello, sino que vemos que muchos cuadros del oficialismo, incluyendo en medios de comunicación, pues se acomodan a las opiniones en turno de la presidenta. Si la presidenta dice que el fracking va, se acomodan para tratar de ajustarse a su narrativa, aunque los pongan a ellos mismos en una situación de contradicción. Entonces, pues es muy difícil que puedan salir personas capaces y realmente críticas de esos cuadros y de esa forma de operar, ¿no? Entonces México está atrapado hoy en una situación bastante grave donde la inmunda oposición de derecha de toda la vida sigue siendo igual de abyecta, igual de vendepatrias, igual de rastrera, pero que por otro lado, pues la oposición, los cuadros oficialistas están repitiendo muchos de los vicios del antiguo régimen. Se están convirtiendo en lo que jugaron destruir. Muchos de ellos, y lo estamos viendo de manera muy, muy clara, ¿no? En muchos ámbitos. Entonces, me parece que debe de surgir algunos focos de resistencia, por lo menos cultural, intelectual, que por lo menos alcen la mano y digan que no es correcto permitir que el embajador Ronald Johnson siga operando después de que fue descubierto que por lo menos entre 2 y 4 agentes de la CIA operaban en Chihuahua a espaldas del gobierno mexicano. Eso es motivo para expulsar al embajador. ¿Por qué no se hace? Pues por las presiones que existen a nivel geopolítico entre México y Estados Unidos. Pero entonces el problema es que si no lo haces, pues se te desfonda el discurso soberanista con el que construiste tu proyecto político y tu plataforma electoral. Y cada vez es más evidente ese tipo de cosas, que se utiliza al contentillo la soberanía para ciertos temas, pero para otros no tanto, ¿no? O se hacen algunos discursos, pero en los hechos las consecuencias son mínimas. Claro, suena muy bonito y inspirador. Igual que con Ricardo Salinas Pliego, igual que con Grupo México. Y ahí le vamos sumando. Así como no se ha tocado esos grandes capitales, es muy poco probable que también vayan a tocar a los grandes resortes del imperialismo estadounidense que están operando a sus anchas en territorio mexicano. Tú que eres un gran conocedor también de la historia, mencionas los cárteles que funcionan prácticamente como ejércitos paramilitares. Mencionas estos intentos de desestabilización a través de la violencia, que lo hemos comentado muchas veces. Pero para que la gente tenga muy claro que esto no nada más son palabras o teorías o un posicionamiento o una opinión. ¿Cómo podemos ver lo que ocurre en México con hechos históricos puntuales? Por ejemplo, grupos militares que funcionaban como prácticamente los cárteles hoy en día. Tenemos a los Contras, por ejemplo, ¿no? Que era prácticamente lo mismo. ¿Alguna referencia histórica que también la gente pueda decir? O buscarlo, googlearlo
verlo y decir, para allá podemos ir, o esto es lo que se está haciendo? Pues bueno, yo siempre lo repito, ¿no? El cártel de Guadalajara, que fue el primer gran cártel mexicano, fue fundado, entre otros, por un agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez alias El Gato, el que dio la orden de asesinar a Ernesto Che Guevara en el territorio, en La Higuera, en Bolivia, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces ese tipo de narrativas pues no se, a veces ni se toman en serio, ¿no? Hay algunos periodistas que todavía dudan de ese tipo de situaciones, a pesar de que está documentado y hay audios y transcripciones y hay toda una investigación sobre ese tema, pero sigue siendo teoría de la conspiración para las mentes débiles que se dejan influenciar por premios, los premios de periodismo que dan becas, mucho prestigio. Porque me he enterado últimamente de varios influencers periodistas que casualmente se van a Estados Unidos a estudiar una maestría o un doctorado o un cursito, becados, y empiezas a husmear por ahí de dónde viene esa beca y resulta que son de los Rockefeller, se van que a Harvard, se van que a Nueva York, les publican algún librito. Con sus regalías y con sus cosas, ¿no? Y así es como van formando estos cuadros de dominación imperial. Y además, pues son cuadros afines, son cuadros que ideológicamente están a favor de esos proyectos, son cuadros muy intoxicados por la ideología liberal, que es la justificación para las atrocidades del capitalismo. Entonces, pues a final de cuentas son cuadros ideológicamente dóciles a los intereses del imperialismo y que de repente hacen alguna pequeña crítica insustancial. Sí, pero para tienes que tener de repente como ese imparcialidad, ¿no? O ese equilibrio. Sí, que es más o menos el perfil de Carmen Aristegui, ¿no? Que durante mucho tiempo engañó, haciendo creer que era más contestataria, y tú ves hoy sus coberturas y son completamente entreguistas a los intereses del imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces pues, vemos el caso de Venezuela. Creo que Venezuela también es un caso un referente muy, muy a la mano que tenemos. ¿Cuánto tiempo se dijo en el último año? O sea, me voy a la historia reciente. No necesitamos tampoco ir muy atrás. El cártel de los soles, la amenaza que tiene sumido a Venezuela, bla, 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 bla. Van por Maduro, lo capturan en Caracas después de un tiroteo inédito en la historia reciente de América Latina y que no ha acaparado los reflectores, ni las reflexiones, ni los editoriales, ni los artículos de opinión de los medios en el mundo, tampoco latinoamericanos. ¿Quién habla hoy de Nicolás Maduro ahí preso en una prisión en Nueva York? Prácticamente nadie, a pesar de que no tienen con qué juzgarlo, porque con qué pruebas lo van a hacer. A la hora que los fiscales tuvieron que presentar pruebas sobre el cacareado cártel de los soles que aparece aquí y la DEA lo saca en sus informes y aquí y allá, pues resulta que acaban reconociendo que no existe. Solo que la versión de que no existe sale por ahí abajo del tapete, en la página 36 del periódico, no sale desplegado en primera plana de 8 columnas como hacían con las mentiras que van sembrando a partir de informantes de altísimo nivel y sí, cosas de esta índole que realmente pues, son mecanismos de coerción por parte de cómo ha funcionado históricamente el imperialismo estadounidense. Entonces tú ves ahí a los becados de USAID, por ejemplo, que participaron con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tú ves el perfil de muchos de ellos y es completamente acrítico del imperialismo estadounidense. Que hablan mucho del tema de los desaparecidos, de las víctimas, que son temas muy funcionales a esta agenda de dominación imperial, pero nunca los vas a oír hablar de todas las atrocidades de estos tipos, salvo en ciertas coyunturas, como ahora con lo de la CIA, pues porque ya no lo pueden evitar. Entonces, pues tienen que aparentar ahí una dosis de criticismo, aunque una vez y otra también siempre son funcionales a la ideología liberal, a la ideología del imperialismo anglosionista, a final de cuentas, ¿no? Y se mueven en esos círculos, en esas universidades controladas por ellos, en esas instituciones controladas por ellos, en esos premios dominados por ellos, y así van construyendo cuadros de influencia. El problema es que como pues, Estados Unidos ya no es lo que era, Hollywood ya no es lo que era,
pues tampoco los premios de periodismo y los libros y las becas Sí, se van cayendo. ya tampoco son lo que eran. Entonces, pues se van quedando ahí también un poco pulverizados. Por eso ahorita se están tratando de reagrupar a través de estas convocatorias que están haciendo las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo para tratar de articular una narrativa. Pero vuelvo a lo mismo, pues, ¿qué ha hecho el gobierno mexicano y los gobiernos latinoamericanos para impulsar grandes proyectos culturales que contradigan estas narrativas? Prácticamente nada. Entonces, o nada de peso. Lo suficientemente vistoso Nada como para que se pueda tomar en cuenta, ¿no? En esta batalla cultural. Entonces, pues mientras no caigan en cuenta, y aquí ya cuántas veces lo hemos comentado ya, y seguimos en la misma, ¿no? Sin agencia de noticias, sin